presupuestaria. Y, desde luego, nadie está pensando en ese interés común. Nadie está pensando en positivo. Nadie es capaz de ceder por el interés general. Nadie está elaborando estrategias de futuro. Nadie está pensando en proyectos ilusionantes. Aquí, de lo único que se está hablando por parte de los partidos de la izquierda es de a ver cuánto se bloquea la institución para sacar rédito electoral. Y, desde luego, el señor Lambán vino a decir que con este panorama, con el panorama del bloqueo por la prórroga presupuestaria, que no nos preocupemos, que los aragoneses se van a ver cubiertas absolutamente todas las necesidades. Y, desde luego, ¿alguien se cree esto? ¿Alguien se cree que la prórroga presupuestaria, que con la prórroga y las consecuencias de la prórroga presupuestaria se pueden cubrir las necesidades de los aragoneses? Porque está mintiendo. Porque diciendo esa afirmación es mentirle a todos los aragoneses y aragonesas. Nosotros hemos contrastado la orden de prórroga presupuestaria de la de 2019, la de ahora, con la que hubo aquel año en que, se acuerdan, el señor Lambán y el señor Gimeno decían que iba a haber unas consecuencias catastróficas para Aragón si se prorrogaban los presupuestos. La orden de prórroga de 2017. Bien, pues la orden de prórroga de 2017 con la orden de prórroga de este año no hay prácticamente ninguna diferencia. Han cambiado el orden del articulado, han cambiado los párrafos de sitio, pero la prórroga es absolutamente igual. Y ¿se acuerdan de lo que decía el señor Gimeno y el señor Lambán con un documento que hicieron de propio y que nos facilitaron tanto a los medios de comunicación como a los partidos políticos sobre las graves consecuencias que iba a tener la prórroga de 2017? Lo que decían que estaba afectado, decían que la prórroga solo iba a permitir afrontar los gastos obligatorios de personal, gasto corriente, contratos en vigor o intereses y amortización de la deuda. Todo lo demás se paralizaba al completo. ¿Y me pueden explicar por qué en 2017 era una catástrofe prorrogar los presupuestos y en 2019 no es ninguna catástrofe? ¿Por qué? Porque el señor Lambán dice que les va a permitir cierta discrecionalidad el hecho de tramitar los expedientes por anticipado. ¿Pero es que se creen que somos tontos? Porque la tramitación anticipada ya existía en otras prórrogas. Y que no nos engañen a nadie. La tramitación anticipada se bloquea si no hay presupuesto. La tramitación anticipada se bloquea si no hay presupuesto. Se puede iniciar el expediente. Eso sí que es así. Se puede iniciar el expediente, pero desde luego, la tramitación, como digo, no sigue adelante si no hay presupuestos. Y estamos hablando de que ningún partido de la izquierda quiere hablar con otros partidos para dar mayorías, que ningún partido de la izquierda le interesa que haya presupuestos hasta después de las elecciones, pero que después de las elecciones hay un periodo de al menos entre 3 y 6 meses entre que se conforman los gobiernos y entre que se tramita un nuevo presupuesto. Por lo tanto, es un presupuesto que no se va a poder ejecutar y el gobierno que entre seguramente no le va a dar tiempo de aprobar un nuevo presupuesto que se pueda ejecutar. Por lo tanto, las consecuencias son nefastas. No puede haber compromisos nuevos de gasto. Cualquier contingencia que surja en los departamentos no se va a poder cubrir. No se prorroga el capítulo 6 de inversión, cuando la inversión en esta legislatura ha caído un 50%. Ha habido un recorte de un 50% en materia de inversión. Las subvenciones a entidades sociales, turísticas, empresariales, agrícolas, de investigación, no van a poder salir porque las transferencias de capítulo 4 solo son para cubrir las necesidades básicas. Y aunque se haga con tramitación anticipada, como digo, se bloqueará la tramitación si no hay presupuestos. Podemos perder fondos cofinanciados por no tener la consignación debida en el presupuesto de 2018. No se puede pagar la subida salarial. No habrá dinero para pagar las nóminas de educación y del salud, que ha faltado dinero este año. No va a haber dinero para el plan de retorno joven. No va a haber dinero para subir el IAI. No va a haber dinero para las convocatorias de empleo, ni tampoco para las convocatorias de empleo público. No va a haber dinero para las subvenciones a la compra y al alquiler para jóvenes. No va a haber dinero en ayudas a la innovación. No va a haber dinero suficiente para pagar el gasto farmacéutico. Los créditos financiados o cofinanciados con recursos procedentes con carácter finalista de los ministerios se van
a ver bloqueados, porque como ya dijo el señor Gimeno, si no hay presupuesto en España, a Aragón no van a llegar más de 200 millones de euros. Y él mismo decía que dibujaba un sombrío panorama para el año que viene si se prorrogan las cuentas del Estado. Y como digo, se van a prorrogar las cuentas del Estado con las consecuencias catastróficas que el propio Gimeno dice para esta comunidad, se van a prorrogar las cuentas del Gobierno de Aragón con las consecuencias que va a tener para sectores estratégicos de esta ciudad y para los sectores sociales, y se van a prorrogar las cuentas de la ciudad de Zaragoza, de la principal ciudad de Aragón. Y esto es una situación lamentable y que están permitiendo los partidos de la izquierda, porque no quieren mayorías de amplia base social y hablar con otros partidos políticos, y porque están pensando en clave electoral y no les interesa. Y eso es una irresponsabilidad absoluta por parte de los partidos de la izquierda. Tener bloqueada a toda una comunidad y a una ciudad. Vamos a perder más de 200 millones con la prórroga en Aragón. Y, desde luego, estos partidos, los que están mirando de reojo en el Ayuntamiento de Zaragoza, no hay presupuestos porque el PSOE no le interesa que haya. Y aquí en el Gobierno de Aragón no hay presupuestos porque a Podemos no le interesa tampoco que haya, y tampoco al PSOE. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quedamos por perdida la legislatura? Porque los ciudadanos nos pagan para rendir al máximo. Nos pagan para producir, no para estar de brazos cruzados. Y, por lo tanto, si no hay presupuestos en esta comunidad y no hay presupuestos en el Ayuntamiento de Zaragoza, es porque los partidos de la izquierda, simple y llanamente, no quieren que haya presupuestos, porque no les interesa electoralmente. Y, por lo tanto, no les interesa lo que la ciudadanía les está reclamando. Y yo creo que si no trae el señor Lambán los presupuestos de manera urgente, estará contribuyendo a esa irresponsabilidad que, como presidente de todos los aragoneses y aragonesas, debería tener. Y, por lo tanto, le instamos a que no puede permitirse el lujo de negarle la palabra a otros partidos políticos. Le instamos a que abra un periodo de diálogo para que se trate de llegar al consenso máximo para que esta comunidad tenga presupuestos en el año 2019 y que la cita electoral no frene la inversión, no frene la reactivación económica y no frene la generación de empleo.